En este cuarto mini video, amables videovidentes que van dándole seguimiento a esta serie de mini videos, vamos a abordar el primer paso de los 5 que forman el proceso del discípulo misionero. El tema fundamental, el tema central de esta serie de mini videos es la nueva evangelización, especialmente al interior de las familias. Cómo poder comunicar el tesoro de la fe a las personas que más queremos, los padres a los hijos a los padres, los hermanos a los hermanos. Y hemos hablado de que la mejor manera de hacer la nueva evangelización es formar verdaderos discípulos misioneros, que tú y yo seamos verdaderos discípulos misioneros. Hay que dar 5 pasos en secuencia. Y el primer paso fundamental es el encuentro con Jesucristo vivo. De eso vamos a hablar hoy. El encuentro con Jesucristo vivo significa encontrarte cara a cara con Él. En un primer momento, el fundamental, el radical, cuando de cara a cara con Él, lo descubres o lo redescubres como Salvador y Señor tuyo, de tu vida, de tu mundo. No un personaje de hace mucho tiempo, no un gran iniciado, como dicen muchos en el mundo, sino como el Hijo de Dios hecho hombre, para volverse redentor de la humanidad y Señor de la historia. Un primer momento en el que, como consecuencia, tú optas radicalmente por Él. Quieres hasta la muerte ser su seguidor, su discípulo. Y entonces empieza a configurarse en ti un estilo de vida diferente. Renaces a una vida nueva. Es un encuentro, pues, radical, transformador con Jesucristo. Es un momento decisivo en tu vida. Pero luego a partir de él vienen encuentros a diario con él. Encuentros que van renovando y profundizando el conocimiento íntimo de él, de su doctrina, y te permiten ser cada vez más su discípulo, cada vez mejor discípulo de él. Vamos a abordar pues este tema, el encuentro personal con Jesucristo vivo. Y una primera pregunta sería, bueno, Sergio, ¿qué es eso del encuentro con Jesucristo vivo? Yo lo diría aprovechando los apuntes de un taller que hemos estado desarrollando en mi parroquia, Santa Rosa de Lima, en Guadalajara, Jalisco, México. Un taller que se llama El despertar del discípulo misionero de Jesucristo. Y aprovechando las experiencias y el intercambio de experiencias que hemos tenido en ese taller, quisiera decirte brevemente qué es en principio el encuentro personal con Jesucristo. Primero, es ponerse cara a cara. Dios, que es el amor infinito, con el ser humano de cualquier género, raza, condición, de cualquier tiempo y época, de cualquier país, de cualquier cultura y civilización. Es ponerse cara a cara a Dios, que es amor infinito, con el ser humano, que es miseria casi infinita. 2 antípodas. Es encontrarse cara a cara. La iniciativa en este encuentro es de Dios. Es Él el que sale a tu encuentro, el que sale al encuentro del ser humano. Pero implica en el ser humano una búsqueda. Podría también decirlo de una manera ingeniosa, creativa, como alguno de los asistentes a este taller que ya mencioné lo señaló. El encuentro personal con Jesucristo es toparse el pecador con el Salvador, el discípulo con el Maestro, la criatura con el Creador. Y quizá tú me dirás, a ver, está muy bien eso en principio, pero ejemplos, ¿cómo es eso de que Jesucristo vivo sale al encuentro por iniciativa de Él, de quien lo busca, de quien sinceramente tiene hambre y sed de Él? Déjame decírtelo con mi propia experiencia. Yo viví ese encuentro personal con Jesucristo y lo sigo viviendo a diario.
Permíteme compartir contigo mi experiencia vivencial. Yo estuve en el seminario con los padres maristas. Estuve 7 años con ellos. Estudié el equivalente a la secundaria, segundo de secundaria, secundaria, preparatoria, 1 año de espiritualidad y 1 año y medio de filosofía. A mí siempre me gustó estudiar y siempre me ha gustado la verdad. Mi espíritu es inquieto, me gusta el conocimiento. Me busca conocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. Y me acuerdo que cuando empecé a estudiar filosofía en el seminario, se me empezó a llenar de humo la cabeza. Por una parte, la crisis de la adolescencia retardada, el adolescente que es rebelde, que rechaza sistemáticamente todo aquello que le dio origen, todo aquello en lo que fue educado, porque quiere afirmar su autonomía, su libertad, su independencia. Una crisis que es natural en cualquier ser humano, en ti y en mí. Esa crisis retardada de la adolescencia, en el aspecto intelectual, desembocó ¿en qué? En cuestionar sistemáticamente todos los principios en los que había sido educado. Y entonces dije yo, hubo un día en que dije yo, a mí, ¿quién me pidió permiso para bautizarme? ¿Quién les dijo que yo quería ser católico? ¿Por qué decidieron por mí? Yo no necesito de verdades enlatadas para creer. Eso quede para los espíritus débiles que no se atreven a pensar por sí mismos. Renuncio a mis creencias, no más. Yo quiero comprometerme con un Dios al que yo descubra. En el fondo me movía así, se explica, esta rebeldía propia del adolescente retardado, pero también la soberbia. La soberbia que, como ningún otro vicio, ciega. Pensaba yo ver, pensaba tener la verdad, me sentía como el ombligo dorado del universo, a quien hasta el Creador tenía que dar cuentas, pero no me daba cuenta de ello. Era como inconsciente en gran parte de mí mismo. Me salí del seminario, me sentí muy mal, como un árbol, como una planta que siempre ha estado con sus raíces bajo el suelo determinado y que luego lo desarraigan y le ponen las raíces al sol. No encontraba el sentido de mi vida y entré en una crisis personal muy profunda, una insatisfacción muy grande, una amargura muy grande, una irritación muy grande contra mí, contra los demás. En mi casa, ya vivía en mi casa, era insoportable. Me metí a estudiar Ciencias de la Comunicación en el ITESO, una universidad jesuita en Guadalajara. Empecé a trabajar por mi cuenta y empecé a sentir la necesidad del cariño de una mujer. Yo que siempre había estado en el seminario desde pequeño, que nunca había tenido novia, empecé a sentir la necesidad de amor y de amar. Y me acuerdo que en el trabajo, primero en la escuela, buena parte de mis compañeros eran mujeres y de diferentes partes del país, y guapas, bonitas, me gustaban. Y en el trabajo, donde trabajaba medio tiempo, en la mañana estudiaba, en la tarde trabajaba, o al revés. Empecé a acercarme a algunas de las compañeras de trabajo, de escuela que me gustaban. Y cuando según yo todo ya iba marchando bien como para declarar mis sentimientos, a ver si podemos formalizar una relación de noviazgo, la mujer, las compañeras, la mujer es instintivamente más inteligente que el ser humano. En emociones va y viene cuando nosotros apenas vamos. Y todas ellas, como cortadas con el mismo patrón, me dijeron, no, Sergio, tú me interesas, pero nada más como amigo. Cuando me sucedió la primera vez, mi reacción fue de enojo y de soberbia. ¡Ah! Esta tonta no sabe de lo que se pierde. Con su pan se lo coma. Estaba lleno de autosuficiencia, de soberbia. Pero entre el complejo de superioridad y el de inferioridad hay apenas un hilo muy sutil y casi siempre el uno te lleva al otro. El de inferioridad te lleva al de superioridad, que es aparente. Es una manera de compensar. Y entonces, me doy cuenta después, es la manera como Dios te va preparando para encontrarte con Él. Me estaba haciendo experimentar, me estaba haciendo entrar en una crisis profunda. Yo que había renegado de Él, yo que no quería que ver con Él, yo que le había dado la espalda, Él que nunca se arrepintió
de haberme amado. Y entonces empecé a sentir un caso tras otro, un caso tras otro, un caso tras otro, y siempre la misma respuesta. Empecé a perder esa aparente confianza en mí mismo. Y empecé a bocabajearme, como aquel boxeador que salta al ring muy lleno de energía, de vigor, pensando que va con un golpe a aniquilar al enemigo. Y que empieza a recibir castigo, golpes en la región hepática, golpes en los bajos, y lo van doblando, y lo van doblando, y lo van doblando hasta que lo bocabajean y cae a la lona. Así me sentí. Me sentía incapaz de encontrar a alguien que me quisiera. Se me hacía insufrible vivir. No llegué a pensar en el suicidio, no. Pero no le encontraba sentido a mi vida. Estaba sumido en el sinsentido y en la desesperación. Cuando terminé de estudiar, coincidió todo esto con la culminación de mis estudios en el ITESO, en la Universidad de Ciencias de la Comunicación. Coincidió que un poquito después de nuestra graduación, un compañero de estudios me habló de Tehuantepec, Oaxaca, en México. Trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y me dijo por teléfono, Sergio, fíjate que estoy trabajando en divulgación técnica en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Mi trabajo es colaborar con los ingenieros agrónomos para llevar las nuevas técnicas, las más modernas de producción agrícola a los ejidatarios, a las personas que trabajan en el campo. Y es un trabajo muy interesante, se llama divulgación técnica. ¿Te interesa? Hay una vacante en Culiacán, Sinaloa, en el distrito de riego número 10 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Le di las gracias y pensé para mis adentros, viene. Lo que yo quiero es salir de Guadalajara, no quiero ya vivir aquí. Quiero irme lejos de mi familia. Y en Culiacán, en Sinaloa, jamás había pensado estar ahí. No tengo amigos, no tengo conocidos, no tengo familiares. Vámonos. Fui a entrevistas. Me acuerdo, fue en febrero de 1976, cuando después de las entrevistas fui aceptado y entré a trabajar a la Secretaría. Me acuerdo que cuando llegué, cuando ya estaba aceptado, en el hotel en el que me había hospedado, era un domingo, y estaba en el balcón del cuarto del hotel, y atardecía, y estaba contemplando el horizonte y reflexionando conmigo mismo. Había visto ya la ciudad, ya estaba contratado, y dije, ¿qué estoy haciendo en este pueblo polvoriento? Comparado con Guadalajara, no es este lugar para vivir. Así pensaba yo. ¿Qué vine a hacer acá? Me regreso. En diciembre, era febrero, en diciembre me regreso, 1976. No sabía lo que decía, bendito sea Dios. Llego, empiezo a trabajar, me instalo en una casa de asistencia. ¿Quiénes la asistían? Varias mujeres solteronas, unas hermanas. Llego, me instalo, escucho que hablan mucho de Dios, veo que llevan la Biblia en la mano, se reúnen, cantan, cantos religiosos. Conclusión mía, protestantes. Un día les pregunto, ¿y ustedes son católicas? Sí. Ah, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Pues me parece extraño. Oye, Sergio, ¿no has oído hablar de lo que es el movimiento de renovación carismática? ¿Qué? Movimiento de renovación carismática, no. ¿Qué es eso? Pues es un movimiento católico. Pensé para mis adentros, protestantes. Un día me dijeron, ven Sergio, te invitamos a misa un domingo. ¿Quieres ir? Vamos. En las orillas de Culiacán había una colonia, El Vallado, un templo dedicado a una parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Voy a la misa, lo primero que me llama la atención, misa de 12, mediodía, el templo atascado, lleno, atestado de gente. Y las personas contentas, alegres. Me incomodó. Me faltó en principio una falta de respeto para el templo. Empieza la misa, sale el que preside la celebración, el padre. Yo pensé para mis adentros, ¿ese es el padre del que tanto me han hablado?
allá en la casa de asistencia. ¿Este padre qué me va a enseñar a mí? Soberbio. Empieza la Santa Misa, me invitan a proclamar la palabra de Dios para mis adentros, soberbia. Les voy a demostrar cómo se proclama la palabra de Dios. Total, se terminó la misa. Al final me preguntaron estas hermanas, ¿te gustó? No. No, se me hizo muy exagerado, muchas gracias. Pero pasó el tiempo y un año después, más o menos, después de un proceso que seguí, ya tenía novia. Ya había pasado diciembre del que según yo me iba a regresar a Guadalajara. Ya tenía novia que ahora es mi esposa. Ella y yo, juntos, participamos en un retiro de evangelización fundamental en esa parroquia, con ese presbítero, acompañado de varios laicos más jóvenes que yo y quizá con menos preparación espiritual y teológica que yo, pero con más experiencia de Dios que yo. Me acuerdo que mi actitud ya había cambiado. Era un retiro de lunes a viernes, 2 horas diarias en la noche. Estoy hablando de 1977. Y me acuerdo que al principio del retiro, yo dije para mis adentros, dialogando con ese Dios que no sabía dónde estaba, aquí estoy, quiero ir. No importa quién hable, aquí estoy con la mejor disposición. Empezó el retiro, las grandes verdades de nuestra fe. Dios ha creado todo por amor, sin necesidad de que existiera. Y a ti, Dios te ha creado sin necesidad de que existieras por amor, porque te ha amado con amor eterno. Segunda verdad fundamental, Dios es amor. Pero entonces, ¿de dónde sale el mal? La realidad del pecado, conocida por la revelación. El pecado no entraba en el plano originario de Dios. El hombre, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, se rebeló contra él. Le hizo caso más a otra criatura que al mismo Creador. Y entonces cayó. Y con su pecado vino las consecuencias para él y para toda su progenie, para toda la humanidad. Y entonces el ser humano nace en pecado. Pecadores nos conciben nuestras madres. Por una parte sentimos la verdad del bien, pero por otra parte le sentimos la atracción del mal. Y hay un profundo desorden en nosotros. Estamos condenados a la frustración ontológica del ser. Una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que creemos, otra cosa es lo que decimos, otra cosa es la que sentimos, otra cosa es la que hacemos. Y de esta situación deplorable del pecado, tercera verdad fundamental, Dios, que no se arrepiente de su amor, que es misericordioso y fiel, envía a su propio Hijo para que expíe y reconcilie. Al que es hijo, Dios lo sacrifica y lo hace esclavo y lo trata como esclavo. Este vientecito que no nos deja en paz, pero que espero que sea el soplo del Espíritu Santo para mí y para ti que me estás escuchando, que te haga experimentar la verdad profunda de lo que estoy diciendo y mueva tu mente, tu corazón hacia Él. Te comentaba entonces que esa es la tercera verdad fundamental tan consoladora. Dios no abandona al hombre aunque le dio la espalda. Dios es misericordioso y es fiel, se apiada. Y entonces viene ese Salvador tan grande, ese Hijo que es tratado como esclavo, para que el que era esclavo se vuelva hijo. Jesucristo es verdaderamente nuestro Redentor, nuestro Salvador, pero tienes que reconocerlo como tal en tu vida. Todo eso se nos decía en el retiro. Y yo que había estado en el seminario, yo que había escuchado todo eso, lo empezaba a reescuchar con oídos nuevos, con ojos nuevos, con corazón nuevo. Cuarta verdad fundamental, ese Jesucristo, tu Salvador, es el Señor. Ha resucitado de entre los muertos, ha ascendido al cielo, está sentado a la derecha del Padre, le ha sido dado a Él todo poder en el cielo y en la tierra. Pero no se impone, porque respeta la libertad del ser humano, la tuya y la mía. Cuando tú lo reconoces como Salvador y como Señor libremente, sin que nada ni nadie te obligue, entonces para ti es
Siguiente verdad fundamental, la promesa, ese don maravilloso, don perfectísimo de Dios Espíritu Santo derramado e infundido en tu corazón. Con Él, principio de vida, porque es el Señor y dador de vida, empieza en ti una vida nueva. Cuando yo escuchaba todo eso, estaba en la mitad del proceso. Primer tema se dio el amor de Dios. Segundo tema, la situación del pecado. Tercer tema, el Salvador Jesucristo y convertirte a Él y reconocerlo como tal. Ese día, el miércoles, en la tarde, después de comer, en la casa de asistencia donde estaba, me fui al excusado y me llevé conmigo unos evangelios que yo tenía desde que estaba en el seminario. Y cuando estaba en el baño le dije en oración muy personal a Dios, ya estaba vuelto hacia Él, le dije, mira Señor, esta es tu palabra, yo creo que es tu palabra. Ya me había vuelto a Él, ya le había pedido perdón, le había dicho, suplicado, si existes, si de veras soy alguien para ti, ten piedad de mí, perdóname por lo que he sido y muéstrate. No retándolo, sino suplicándole. Eso había sido antes de mi viaje a Culiacán. Me acuerdo que ese miércoles, ya reconociendo a Él, le dije, creo que esta es tu palabra. Si algo tienes que decirme, háblame, te escucho. Abrí los evangelios en el Evangelio según San Marcos y me encontré con un pasaje de unas cuantas líneas que ya había leído muchas veces, pero que nunca me había hecho el impacto que entonces me hizo. Ese fue mi encuentro personal con Jesús, el radical, el fundamental, el que cambió mi vida para siempre. ¿Cómo fue? A partir de una lectura de su Evangelio. Porque la Sagrada Escritura es Dios mismo que se revela, es palabra viva y eficaz, es Dios que se hace presente. Es uno de los modos privilegiados para encontrarte con Jesucristo, como a mí me sucedió. Cuando empecé a leer ese pasaje, es el pasaje del ciego Bartimeo. Bartimeo, hijo de Timeo, eso significa el nombre Bartimeo, era un mendigo ciego. Era un mendigo que, estando ciego, tenía que pedir limosna y vivir de lo que los demás le daban. Ese mendigo estaba a la orilla del camino, esperando que los que pasaran le dieran limosna. Y estaba a la salida de la ciudad de Jericó. Dice el Evangelio que salía Jesús de la ciudad de Jericó rodeado de una gran muchedumbre. Lo seguían. Y entonces cuando este mendigo ciego oyó el vocerío, preguntó quién es, de qué se trata, tanto grito. Le dijeron, es Jesús de Nazaret. Y este mendigo ciego, que ya había escuchado hablar, ya había oído hablar de Jesucristo, el profeta de Nazaret, y de las curaciones que hacía, empezó a gritar desde su oscuridad, desde su ceguera, desde la orilla del camino, sin saber exactamente a dónde dirigirse, empezó a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, 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 hijo de David, ten compasión de mí. Sabía que era una oportunidad única en su vida. Los que estaban a su lado, al lado de este ciego mendigo, aturdidos, molestos, empezaron a quererlo callar. Cállate, no nos aturdas. ¿Cómo se te ocurre gritar? ¿Le sigo? Cállate, ¿cómo se te ocurre? No nos aturdas más. No seas iluso, ¿crees tú que te va a escuchar? Hasta allá no llegan tus gritos, además estás rodeado de gente mucho más importante que tú, mendigo, ciego. Pero Bartimeo, mientras más le querían impedir que gritara, más fuerte elevaba su voz, sabiendo que era una oportunidad única en su vida, que quizá ya no la volvería a tener, y con más fuerza, Jesús, 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 hijo de David, ten compasión de mí. Dice el Evangelio que Jesucristo escuchó y se paró.
y con él todos los que lo seguían. Y entonces, dirigiendo su mirada desde donde estaba Jesús al lugar de donde venía la voz, vio a Bartimeo, ciego, mendigo, y se conmovió en sus entrañas. Tuvo piedad. Y entonces hizo una señal a los que estaban ahí o a los que lo rodeaban: tráiganmelo. Se acercaron al mendigo ciego, a Bartimeo, y le dijeron: ánimo, el Señor te llama. Y entonces el mendigo ciego Bartimeo, en cuanto escuchó eso, brincó de alegría, tiró por allá sus monedas, las dádivas, el manto, todo lo que tenía, y lleno de santa desesperación dijo, de santa impaciencia: ¿Dónde está? Llévenme a donde está él, porque no veía. Lo tomaron de la mano y se lo llevaron y lo pusieron enfrente de Jesús. Y Jesús, fijando la mirada en él, viendo su pasado, su presente, su futuro, le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el mendigo, que no lo veía, ciego, rápido, respondió: Rabuní. En hebreo, en arameo, significa maestro, pronunciado con un gran respeto: maestro, que vea. Y Jesucristo, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de poder, verdadero Salvador y Señor, le respondió: grande es tu fe, que se haga como has creído. Y el ciego, maravilla, empezó a ver, y lleno de entusiasmo y de gratitud se postró ante Jesús, lo bendijo, dio gracias, glorificó a Dios. Y lleno de entusiasmo se fue con todos los que acompañaban a Jesús, siguiéndolo por el camino. Hermano, hermana, cuando empecé a leer ese texto, inmediatamente me sentí identificado con ese mendigo ciego. Ese era yo, el que creía ver, el que no necesitaba de verdades enlatadas para creer, el que creía conocerlo todo. Estaba ciego, ofuscado por la soberbia, con el corazón endurecido. Y cuando en el texto dice: ánimo, el Señor te llama, me sentí tan conmovido, experimenté profundamente lo que es el amor personal e incondicional de Dios. Experimenté lo que es eso: Dios es amor. Y no podía entender, al grado de que empecé a llorar como un niño, al sentir como si una piedra me la rajaran en el pecho. No podía entender cómo, a pesar de haber sido lo que fui, haber dicho lo que dije, haber explícitamente renegado de mis creencias en las que había sido educado y haber dicho que no necesitaba de verdades enlatadas para creer, Jesucristo mismo, paciente, misericordioso, tuvo piedad de mí. Y yo decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué amas tanto? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué yo? Y empecé a llorar como un niño. Esto, hermano, hermana, no se puede explicar. Esto es inefable. Esto solo viviéndolo, experimentándolo, lo puedes comprender o valorar un poco. Ese encuentro me cambió la vida. Me cambió la vida. Ese día en la noche, en la oración, dentro del retiro que estábamos teniendo, hice un compromiso de amor con Jesucristo, después de haberle dado las gracias. Le dije: Señor, hasta ahora había querido ser una gran persona, un personaje de la historia. Esa megalomanía, esa vanagloria. Tú sabes lo pecador que he sido. Pero ahora, Señor, quiero ser un mensajero tuyo, un soldado raso tuyo. Mándame a donde tú quieras. Quiero servirte como tú quieras. Quiero hablar de ti como tú quieras, darte a conocer, amar y a servir. Estoy hablando de algo que me sucedió en 1977. ¿Cuántos años no han transcurrido? 77 a 2000, si Pitágoras no se equivoca, son 23 años. Y 15, 38 años. Hace 38 años. Y desde entonces mi vida cambió.
y ha ido cambiando y seguirá cambiando. Fue mi encuentro personal con Jesucristo vivo. Eso que acabo de explicar hace rato en principio, qué es, en qué consiste, lo estoy ejemplificando conmigo. Porque a ese encuentro personal, Dios en su providencia va orillando todos los acontecimientos en tu vida a que lo tengas si no lo has tenido, porque marca la diferencia en tu vida. Porque a partir de eso tomas una decisión radical de ser seguidor de Jesucristo hasta la muerte, de poner en práctica sus enseñanzas cada vez más y mejor, de estar dispuesto, si la vida te cuesta, a morir antes que abandonarlo, como lo han hecho muchos en la historia de la iglesia. ¿Qué opinas? Surge una buena pregunta, quizá te estarás planteando a ti este cuestionamiento. Muy bien, Sergio. Está claro ese encuentro primero, radical, fundamental, con Jesucristo vivo. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Lo puedes seguir encontrando a diario? Ese amor inicial que prendió en ti puede y debe seguir siendo alimentado a diario para que crezca, para que llegue a plenitud. Por supuesto que sí. ¿Cómo crees tú que puede hacerse? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde se le puede encontrar a diario? Tomo una vez más las ideas de este taller del que te hablé, el despertar del discípulo misionero que estamos llevando en la parroquia de Santa Rosa de Lima en Guadalajara, Jalisco. Te voy a decir dónde se hace, dónde se puede encontrar a Jesucristo. Ya hablé de ese primer anuncio fundamental que es el querigma, que fue el ejemplo que yo te di con mi vida, esa proclamación de las verdades fundamentales de fe, un retiro de evangelización como el que yo seguí. Pero ¿dónde más lo puedes encontrar a diario? ¿Dónde si te decides? Ya te lo demostré con mi vida misma, en la Sagrada Escritura. Porque ¿qué es la Biblia? Es la palabra misma de Dios, es donde Dios se revela, donde ha querido Él darse a conocer. Y qué desperdicio tan grande de tiempo. ¿Cuántos años tú y yo hemos desperdiciado sin acercarnos a la Sagrada Escritura, sin tomarla en serio? Nos damos tiempo para otras personas, para otros libros, filósofos, teólogos, literatos, los gustos de cada quien, los bestsellers, pero no te das tiempo, ni yo me doy tiempo, no nos damos tiempo suficiente para la palabra con que Dios mismo se nos revela, se nos da a conocer, se nos comunica. Ahí es un lugar fundamental, privilegiado de encuentro personal con Jesucristo vivo. Yo te diría una primera práctica, y si es en familia, mejor. Hazte el hábito, que se vuelva en ti una virtud de leer, meditar y responder dialogando a la palabra con que Dios te habla diariamente, sobre todo los evangelios. El evangelio según San Marcos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Empieza por leer la Sagrada Escritura, los evangelios, no te compliques, pero hazlo a diario, aliméntate a diario. Haz de ello un encuentro personal con Jesucristo a diario. Ahí. Y luego, segundo momento privilegiado, en la Eucaristía, que es el encuentro de encuentros. ¿Quieres más? ¿Cómo nos vamos a arrepentir tú y yo y nuestros hijos cuando muramos? Cuando veamos desde la realidad de la otra vida lo que fue nuestra vida mortal, nuestra peregrinación en este mundo. ¿Cómo nos vamos a arrepentir y nos va a doler hasta lo más profundo del alma los días que dejamos pasar sin alimentarnos de la palabra de Dios y del pan vivo que baja del cielo en la Eucaristía? El encuentro de encuentros. Si me preguntas dónde puedo encontrar a Dios, dónde lo puedo reencontrar, dónde lo puedo conocer, dónde lo puedo experimentar, en la Eucaristía. En la Eucaristía. Hay que ir con fe. Y fe significa, entre otras cosas, confianza, aceptación profunda de corazón de que realmente ahí está Dios.
Esos dos son la Sagrada Escritura y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son lugares privilegiados para encontrarte con Jesús. Ahí es donde Él te sale al encuentro. Si tú de veras lo buscas, ve a donde Él te espera. Ve a donde Él es el primero en salir a tu encuentro. Además de esos dos que te he mencionado, ¿dónde se puede encontrar a Jesús? En los demás sacramentos. Pero ante todo, después de la Eucaristía, en la reconciliación. Un sacramento tan tristemente desprestigiado, la confesión. ¡Ah! ¿Por qué me he de ir a confesar con otro hombre pecador como yo? ¡Ah! ¿Yo pecador? ¿Desde qué me voy a confesar? No robo, no mato. Cuánta ignorancia, hermano y hermana. Cuánta ceguera, cuánta miopía. Cuánto desconocimiento de quién es Dios, el Altísimo, el Santísimo, y de quiénes somos nosotros. Y cuánta inconsciencia respecto a la malicia tan grande que hay en nosotros. Porque pecado es falta de amor, pero amor verdadero, no el amor de las telenovelas y de las canciones, no el amor que proclama el mundo, el amor que se revela en la cruz, el amor que se revela en la Eucaristía, el amor infinito de Dios, que establece una alianza con el hombre a pesar de ser el hombre como es, y que saca adelante Dios sus designios de amor porque nos ama. Un amor que se entrega hasta la muerte. Y entonces, ¿en dónde se le encuentra? La reconciliación es eso, es reconocer que has faltado al amor a Dios en tu vida y al amor al prójimo en muchas cosas muy concretas, empezando con los que viven contigo, seas casado, seas soltero. ¿Cuántos pecados de comisión y cuántos pecados de omisión no tenemos en el interior de nuestras familias? Los papás, ¿con qué frecuencia fallamos al amor conyugal, al amor de padre y al amor de madre con nuestros hijos? Los hijos, ¿con qué frecuencia faltan al amor que deben a los papás, al amor que deben a los hermanos? Basta con que te acerques a Dios para que te empiece a iluminar Él, porque del Espíritu Santo viene la conciencia de pecado. Con buena disposición empezarás a ver las cosas que tienes que ir rectificando en tu vida. Y cuando te acercas al sacramento de la reconciliación, creyendo firmemente que ahí te vas a encontrar con Jesucristo, el buen pastor que busca a su oveja herida, a su oveja caída, a su oveja enferma, para recuperarla, para restaurarla, para sanarla, para darle vida nueva de la vida sobreabundante que tiene en sí mismo. ¿Cómo no valorar el sacramento de la reconciliación? Yo procuro no cometer pecados mortales y procuro confesarme por lo menos una vez al mes, que ha sido para mí tan maravilloso el sacramento de la reconciliación unido a la dirección espiritual. Me he encontrado con Jesús misericordioso, bondadoso, que como en la parábola del Hijo Pródigo nos hace experimentar el abrazo del Padre. No son palabras bonitas, las palabras son bonitas, pero son mejores las realidades, vívelas. En el sacramento de la reconciliación, ahí está Jesucristo, ahí te espera para que te encuentres con Él, el pecador con el Salvador. ¿Dónde más? Además de la Sagrada Escritura, además de los sacramentos, sobre todo la reconciliación y la Eucaristía, ¿dónde más? En el prójimo, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en todas aquellas personas con las que vas entrando en contacto cada día. ¿Dónde se encuentra Jesucristo para mí? También en ti, aunque no te veo, aunque no te escucho, a menos que entres en comunicación conmigo mediante las redes sociales. Pero sé en Dios que en ti está nuestro Señor y yo quiero en ti servirlo a Él y en ti amarlo a Él. Está nuestro Señor en la persona de los más necesitados, con todo tipo de necesidades, con aquel que no tiene que comer, con aquel que no tiene que vestir, con aquel que no tiene para sus medicinas, con aquel que no tiene amigos, con aquel que se siente solo, con aquel que está encarcelado, con aquel que no le encuentra sentido a su vida, con aquel que nada en abundancia de bienes materiales, pero es un gran miserable, es misérrimo en bienes espirituales y tiene un gran vacío en su vida, con todo aquel que se topa contigo en tu camino.
Cada persona, cada prójimo es una oportunidad más de encontrarte con Jesucristo vivo, porque se aplica lo que Él dijo. Cuantas veces hicieron esto con uno de estos mis hermanos más insignificantes, conmigo en persona lo habrán hecho. Ahí te puedes encontrar con Jesucristo. Ahí renuevas ese encuentro a diario con Él en la fe. Ahí le haces a Él, haciéndolo en la persona. Ahí le expresas el amor a Jesús, amando y sirviendo a las personas de carne y hueso que te encuentras en tu camino, haciéndolos tus prójimos.